Seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy comenzando por el capítulo 9, en que se nos introduce a la figura de Saulo. Aunque ya se nos ha hablado de él, cuando el martirio de San Esteban, Saulo aprobaba este asesinato, este martirio, cuando siendo joven dejaban los mantos a sus pies. Bien, pues hoy vamos a ver el primer relato de la conversión de San Pablo. Veremos, a lo largo del relato de todos los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que hay tres veces se nos cuenta la conversión de San Pablo. La primera es esta, que se cuenta en tercera persona, hablando de él, de San Pablo, pero luego los Hechos de los Apóstoles, San Lucas, que es discípulo de San Pablo, nos introducirá dos discursos del apóstol en los cuales él mismo nos cuenta la conversión. Esto ocurrirá cuando veamos el capítulo 22 y el 26. Además tenemos otro relato en la primera carta a los Corintios, cuando comenta, se apareció a mí como un aborto, ahí también habla un poquito de su conversión, brevemente, capítulo 15. Y Gálatas, al comienzo, también hace un resumen. Aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, quiso revelar en mí a su Hijo para que lo revelase a los gentiles. Bien, estamos en los años 34 a 36, es decir, muy poquito después de la ascensión de Cristo, un año o tres después, cuando Poncio Pilato deja de gobernar Judea, y todavía no ha venido al vino, hay un interregno, un periodo de relajación en el cual las autoridades judías tienen mayor poder, porque cuando los romanos ejercen una mayor intromisión en la política, pues las autoridades judías no tienen tanto poder. Pero ahora, como ya digo que hay un intersticio, un interregno, pues los judíos se sienten poderosos y entonces comienzan una fuerte persecución contra los cristianos, porque ellos no podían condenar a muerte a nadie sin permiso de Roma. Y aquí se nos presenta a Saulo, a este hombre que en los Hechos de los Apóstoles se nos ha llamado joven, tenía unos 25 a 30 años, que no parece que haya conocido personalmente a Jesús en carne mortal, lo hubiera dicho porque presume de su cercanía con el Señor, a él se le ha parecido Cristo pero resucitado, como veremos ahora, pero sí conoce a los discípulos de Jesús, a San Esteban y a los mártires que él mismo hacía, porque está implicado. Pablo tiene las manos manchadas de sangre. Un fenómeno que impide la explicación de una sugestión. San Pablo no está en absoluto en ninguna condición psicológica que provocase una sugestión de que se le apareciera aquel a quien él despreciaba, un pobre Galileo, enemigo y peligroso de la verdadera religión para Saulo. Lo que va a ocurrir ahora es naturalmente inexplicable. Aquel perseguidor se va a convertir en un gran apóstol. Dice los Hechos que Saulo respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. En Gálatas dirá, con saña perseguía terriblemente a la iglesia de Dios y la devastaba. En el capítulo 22, en su discurso, dirá, perseguía a muerte, encadenando y encarcelado. En los Hechos, capítulo 26, dice, me creí obligado a combatir por todos los medios el nombre de Jesús Nazareno. Encarcelé a muchos de los santos y cuando se les quitaba la vida, yo di mi voto castigándolos. Por eso digo que San Pablo tiene las manos manchadas de sangre. Yo di mi voto castigándolos, obligándolos a blasfemar y enfureciéndome sobremanera contra ellos. Pablo va a Damasco. Damasco es la capital de Siria, que está al norte de Palestina. Está, por lo tanto, viajando a otra provincia, pero que los judíos de Damasco pertenecen a la jurisdicción de las autoridades judías y, por lo tanto, aprovechando que hay un vacío de poder de los romanos, pues Saulo tiene como este poder para encarcelar a los judíos que están bajo la jurisdicción no política, pero sí religiosa del Sanedrín. Tras lograr expulsar de Jerusalén a los cristianos, ahora va a intentar expulsarlos de Damasco, que es una ciudad muy importante
En Siria hay dos ciudades muy importantes que son Damasco, la capital de la provincia, y Antioquía de Siria. Bueno, pues ahora va camino de Damasco, al norte, que está a una semana de camino. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Este es el celo perseguidor de Saulo, por lo que él cree que es la verdad, que es la de los judíos que no han aceptado al Mesías, a Cristo, a pesar de su resurrección. Y le autorizan para traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. Y ahora viene el encuentro, que tantas veces hemos leído, porque además tenemos una fiesta, la fiesta de la conversión de San Pablo, el 25 de enero. En el viaje cerca ya de Damasco, de repente, una luz celeste lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz. En el capítulo 26 nos va a decir que en arameo, en la lengua que ellos hablan, porque en Palestina se habla desde el destierro la lengua de Aram, es decir, de los sirios, de la lengua de Damasco, es la que ahora se habla en Palestina. Han dejado de hablar hebreo, más que en las sinagogas, los más cultos. Esta voz en arameo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo responde: ¿quién eres, Señor? Se da cuenta evidentemente que es alguien poderoso, esta voz, que luego tradicionalmente la hemos resumido en cuando Saulo cayó del caballo, porque suponemos que iba a caballo, pero no dice nada los hechos de este animal. Soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Ya ven que Jesús, aunque a veces directamente se muestra a los suyos, siempre conduce a la iglesia, como los de Maús. Es un fruto de la Pascua, el de estar siempre llevando a todos a la comunidad, porque no nos salvamos solos, nos salvamos en racimo. Soy Jesús a quien tú persigues, levántate. Le podía haber dicho, soy el defensor de los que tú persigues, pero Jesús se identifica con la iglesia. Soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Los compañeros de Saulo veían la luz y oían la voz, pero no veían a nadie. Solamente el resplandor y la voz, pero nunca vieron al resucitado. Saulo se levantó cegado, sin ver. Como se había levantado de la aparición Zacarías sin oír, sin hablar, mudo, pues Saulo sin ver, ciego. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Y aquí aparece simultáneamente, el Señor se le muestra a Ananías. La tradición, no sabemos nada de él, la tradición nos dice que es uno de estos 72 que había enviado el Señor de 2 en 2, pues le dice: ve a la calle mayor, recta, casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y te ha visto para que le impongas las manos y para que pueda recobrar la vista. Lógicamente de Ananías se apodera el temor. Todo el mundo conoce a Saulo, es uno de los más fervientes perseguidores de la iglesia, y es como si el Señor estuviera conduciendo a la boca del lobo. Vete a Saulo, que tiene cartas contra ti. Fíjense la confianza que tiene que tener Ananías para fiarse de esta aparición y no pensar pues que es el demonio o que se ha vuelto loco o qué sé yo. Señor, le responde: he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Anda, le dice el Señor, ve, que ese hombre es un instrumento elegido, un vaso de elección, dice literalmente la Escritura. Un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos, reyes y a los israelitas. Es el comienzo de esta gran evangelización del mundo. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Qué importante es esto, que nos tengamos la certeza de que hemos de sufrir por el nombre del Señor. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, le llama hermano, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, comió y le volvieron las fuerzas. Es la conversión
del apóstol de los gentiles, de uno de los santos más grandes que ha pisado la tierra. Para que nos llenemos de esperanza, cuando vemos a alguien que está muy obcecado y que parece que nunca se va a convertir, pues pensemos, torres más altas han caído, y si Saulo en su empecinamiento y en su persecución y en su sed de sangre, pues se convirtió, pues otros menos fuertes también pueden convertirse. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. E inmediatamente se pone a predicar. En Gálatas cuenta que inmediatamente había ido al desierto. Estuvo entre Damasco y el desierto y Arabia. Ha estado como 3 años meditando en su conversión. Luego ya irá a ver a los apóstoles para ver si lo que está predicando corresponde a la verdadera doctrina. Y esto es tan importante, verificar con la Iglesia de todos los tiempos si lo que predicamos es lo que siempre ha predicado la Iglesia. Qué importante es que creamos en las conversiones, que estemos atentos, no es lo más importante, porque bueno, pues la mayor parte de las conversiones que nosotros conocemos son mucho más sencillas, pero nos da confianza en el poder de Dios, pues páginas como esta que se llama Religión y Libertad, que continuamente está contando, es verdad que son conversiones como muy aparatosas, muy como esta de Saulo. Bueno, pues eso a los que hemos tenido conversiones, porque desde niños hemos vivido la fe, pero en nuestra vida ha habido conversiones, lógicamente estamos siempre convirtiéndonos. Bueno, pues esto nos tiene que ayudar a ver que normalmente el Señor hace las cosas muy sencillas, pero de vez en cuando realiza operaciones, pues conversiones pues aparatosas, conversiones grandilocuentes, ¿no?, que nos muestran el poder de Dios. Bien, pues entre el texto de hoy y el de mañana, rápidamente hay unos versos que se omiten, que si no leeríamos, si no lo comento ahora, y es el apostolado de Saulo en Damasco y la estancia en Jerusalén y en Tarso. Dice así: los oyentes quedaban pasmados y comentaban: ¿no es este el que se ensañaba en Jerusalén contra los que invocan ese nombre? ¿No había venido aquí precisamente para llevarse los detenidos a los sumos sacerdotes? Lógicamente entre los cristianos hay una desconfianza, oye, que hemos metido al lobo en el rebaño, a ver si es un lobo disfrazado de oveja. Pero Pablo se crecía y tenía confundidos a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Al cabo de bastante tiempo, los judíos tomaron la decisión de matarle. 3 años después, también Saulo va a pasar de perseguidor a perseguido. Y le vigilaban. Pero Saulo tuvo conocimiento de su determinación. A las puertas de la casa de Saulo siempre estaban esperando para cuando saliera a detenerle, y por eso lo descolgaron de noche de la muralla dentro de una espuerta. Esto también lo contará en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos, pero estos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Y aquí interviene su primo, Bernabé, que va a ser como su valedor, su defensor ante los cristianos, y luego le hará acompañar. Bernabé será acompañado por Saulo. Lo que pasa es que Saulo va a adquirir una dimensión tan grande que al final Bernabé va a ser su compañero y no Saulo el de Bernabé como había sido al principio. Andaba con ellos por Jerusalén predicando valientemente el nombre del Señor, hablaba y discutía, pero los helenistas judíos intentaban matarle. 2 veces vemos ya que han intentado asesinar a Saulo, porque ahora se va a convertir en carne de cañón. Los hermanos, al saberlo, le llevaron a Cesarea y le hicieron marchar a Tarso. En el capítulo 22 de los Hechos contará en una visión en el templo que se le mandó ir a paganos, y por eso ahora va a ir a Tarso, a su ciudad natal, a evangelizar. Muy bien, pues mañana terminamos la semana narrando los Hechos de los Apóstoles. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.